Buenas noches y bienvenidos a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en nuestro plató, por segunda vez, el doctor Francisco Triviño Tarradas, director médico del Hospital Reina Sofía. La última vez que lo hizo en este mismo plató fue el 11 de febrero. Doctor Triviño, buenas noches y bienvenido de nuevo a Onda Mezquita Televisión. Buenas noches, Álvaro. Ha llovido desde el día 11 de febrero, ¿verdad? Sí, y además creo que a usted le ha pillado el chubasco bastante intensamente, ¿no es así? Efectivamente, han sido días muy intensos para todo el centro, no solamente para el centro hospitalario, sino para toda la ciudad y para toda la provincia, efectivamente. En aquella primera entrevista todavía no era nadie capaz de predecir lo que se venía encima, aunque ya, lógicamente, ya había algunos datos, las primeras infecciones en China, creo que algún ya inicial conato del primer caso puntual en España. Cuando ya todo fue tornando en cada vez más negativo, ¿cómo lo asimila eso una persona dedicada a la sanidad como usted y que además tiene la responsabilidad de dirigir médicamente un hospital de la referencia de Reina Sofía? Bueno, no solamente lo asimila desde el punto de vista personal, que también indudablemente lleva una vivencia personal que, si tenemos tiempo, entraremos en ella. Necesariamente la vivencia fundamental y la de mayor impacto es la colectiva, ¿no? La que supuso a todo el centro situarnos en un escenario novedoso, en la necesidad de reordenar la asistencia sanitaria en un centro de tercer nivel y grande como es el Hospital Reina Sofía, que atiende a la población a la que atiende, que necesariamente tenía que estructurarse y vertebrarse para atender algo cuya dimensión no conocíamos, y tuvimos que desarrollar en pocos días y con un esfuerzo ímprobo pues un plan de contingencia, lo que nosotros conocemos como un plan de contingencia, que es, digamos, la forma de actuar, establecer el marco en el que se van a desarrollar todas las actuaciones, que por fases se iba adaptando pues a todos los escenarios posibles, desde el menor hasta el mayor, ¿no? Hablamos de un hospital como el nuestro, como el Reina Sofía, que está más que engrasado, lógicamente, pero que si trabajaba antes al 200%, en poco tiempo ha tenido que trabajar al 500%. Una persona como usted, que creo que dirige alrededor de 1000 médicos, ¿eso cómo se articula? Bueno, se articula porque no son solamente 1000 médicos, o sea, la dirección médica es verdad que, bueno, como profesionales médicos el hospital reúne en torno a 1000, pero no tiene ningún sentido sin la colaboración del otro tipo de direcciones, ¿no? Como son, por supuesto, la dirección de enfermería, la dirección de servicios generales, la dirección económica, la dirección de personal. Es todo el engranaje de un macrocentro como el nuestro, que necesariamente necesitamos alinear las fuerzas para tener un objetivo común, ¿no? Lógicamente, me va a decir que no le corresponde a usted hacer ese balance, pero una vez más el Hospital Reina Sofía ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno, eso efectivamente no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Es verdad que, bueno, digamos que la casuística que ha tenido el Hospital Reina Sofía respecto a los pacientes infectados por este nuevo coronavirus, ¿no? Bueno, pues digamos que el hospital ha podido, gracias por supuesto a la ciudadanía que se ha comportado bien, siguiendo las directrices que se le daban y demás, que ha sido nuestro mayor apoyo, pues ha podido amortiguar el impacto asistencial que ha tenido esta infección, ¿no? A la altura, pues es muy difícil. Para un sanitario, el sanitario nunca considera que el trabajo está bien hecho si existe algún fracaso. Pues lamentablemente tenemos que lamentar los fallecimientos que en el Hospital Reina Sofía ha habido a causa de esta infección, y eso siempre pues es un motivo de tristeza, pero también de estímulo y alentador para seguir afrontando esta enfermedad con fuerza, ¿no? Y además debe ser especialmente difícil cuando ese engranaje tiene que adaptarse, corríjame si no es así, ya no de un día para otro, sino a veces durante el mismo día se tiene que reinventar casi a cada hora, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias nacionales
y a su vez de las autonómicas. Sin duda, sin duda. Cuando alguien tiene una responsabilidad de gestión, pues necesariamente, pues lógicamente existen unas directrices, pues bueno, pues que son unas directrices, como es lógico, que a modo de escalado se te van remitiendo, y teniendo en cuenta de que estábamos afrontando una enfermedad novedosa en todos los sentidos, y no solamente que como enfermedad, sino toda la parte de impresión humana, ¿no?, que tenía sobre el personal que ha atendido a este tipo de pacientes, ¿no?, por la grandísima carga emocional y, por qué no decirlo también, ¿no?, la gran carga de miedo, que es humano, que es respetable y que es entendible, que para todos ha tenido la atención a este tipo de pacientes, ¿no? Hablamos del personal sanitario, personas como todos, con sus sentimientos, con sus miedos, con sus temores. ¿Había miedo al principio de todo esto? Especialmente miedo se llega a convivir a la hora de pensar en posibles contagios, y más cuando parece que ha habido problemas al principio, sobre todo, ¿no?, de falta de medios, de un poco trabajar de aquella manera protegidos casi por el Arcángel San Rafael, prácticamente. Claro, el hospital, como es lógico, pues necesita, como decíamos antes, ¿no?, de la sintonía y del engranaje, pues de todos las fuerzas, ¿no?, las fuerzas organizativas que hay, para que el objetivo se concluya y sea común. Si había miedo, por supuesto que había miedo, indudablemente, y hemos tenido que desarrollar pues circuitos novedosos, circuitos pues por supuesto de proveer a los profesionales del material que necesitaban en cada momento, intentando amortiguar también el miedo. Hemos tenido que establecer sistemas de control, se ha monitorizado constantemente y el equipo directivo ha estado pendiente a las 24 horas de todo lo que ocurría con los pacientes relacionados con esta infección, pacientes que entraban, pacientes con sospecha, pacientes con caso confirmado. La verdad que es una experiencia asistencial, ya no solamente de gestión, ¿no?, porque bueno, este es el momento que me ocupa a mí, pero me refiero a todo el centro, ¿no? Es un momento de asistencia para aprender de verdad, ¿eh? ¿Y qué aprendizaje o qué lecturas cree usted como médico que se puede sacar de todo esto? Bueno, es difícil, ¿no? Ya entramos en el plano personal, ¿no? Bueno, afrontar, yo creo que la lección que yo me llevo indudablemente es que el sanitario no está solo frente a la enfermedad, ¿no? Cuando decimos personal sanitario, pues a todos se nos va a la mente pues al médico, a la enfermera, pero hay gran cantidad de personal que formalmente es personal no sanitario y ha sido un personal imprescindible, y cuando digo, pero lo digo con todo el orgullo y con todo el respeto, personal imprescindible en la atención a estos pacientes, y hablo de personal de limpieza, personal de seguridad, personal de logística, personal de hostelería, personal que no siendo formalmente personal sanitario han estado totalmente a la altura de estas circunstancias, y lo siguen estando y lo seguirán estando, ¿no? La lección que yo me llevo, pues que solos no somos nada, esa es la realidad, solos no somos nada, ni el médico solo no consigue nada, si no es con el resto de los compañeros y con el resto de profesionales sanitarios y no sanitarios que están al auténtico servicio del paciente las 24 horas del día en el Hospital Reina Sofía. Permítame que haga un inciso para volver un poco a la parte menos humana o más de su responsabilidad. ¿Qué pasó al principio con la falta de material? Bueno, yo creo que fuimos todos un poco avanzando en ello, ¿no? Indudablemente al inicio, pues podemos decir que al ser una infección no conocida, pues realmente no sabíamos tampoco muy bien del punto de vista formal a qué es lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Los medios de protección existen y están estandarizados, entonces intentar conjugar eso, equilibrar para proteger al profesional, al paciente y al profesional, como es lógico, intentar eso conjugarlo con la capacidad de proveer, pues es complicado, sobre todo en un momento en el que realmente el mercado no es de fácil acceso, cuando las necesidades son ya no solamente comunitarias o nacionales, sino que son necesidades mundiales. Pues realmente no es fácil acceder a los proveedores que te suministran ese tipo de material, ¿no?
Y bueno, como decía antes, ¿no? Pues el hospital ha tenido que estar muy pendiente de de abastecer a los profesionales de todo el material que en un momento dado pudieran necesitar, ¿no? Establecer también sistemas de control, ¿no? Porque es humano también, pues, y entendible también, pues, la necesidad que tiene el profesional, como es lógico y es nuestra obligación, de sentirse protegido, ¿no? Y sentirse, pues, seguro en su actividad, ¿verdad? Pero le iba a insistir un poco más. A pesar de las dificultades de abastecimiento ante una pandemia que es a nivel global, pensando en España, que es un país, se supone que hiperdesarrollado, ¿no? Que hayamos tenido que ver a los propios sanitarios confeccionarse sus delantales con bolsas de plástico, bolsas de basura, etcétera, etcétera, sigue chirriando muchísimo, ¿no? Sí, es difícil y para nosotros también hay que reconocer que ha sido complicado, ¿no? Porque ya digo que el esfuerzo, o sea, en la intención de nadie ha estado, por supuesto, en ningún momento desproveer a nadie, a ningún compañero de ningún material, como es lógico, y de hecho, hombre, pues no, eso es, la epidemiología es la que es y los casos son los que son, ¿no? Pero bueno, el hospital está... Yo creo que podemos decir que estamos satisfechos de la gestión que se ha hecho del material, indudablemente del material que hemos recibido y también, ¿por qué no?, de la generosidad popular que en un momento de escasez pues ha sabido también salir al frente de las necesidades de su hospital. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? El Hospital Reina Sofía es un hospital muy intrincado con su ciudad, ¿no? Y a la que la ciudad lo quiere y lo respeta mucho. Y para nosotros también ha sido un motivo de alegría, ¿no? Pues recibir las donaciones y recibir el empuje de personas solidarias que han querido echar una mano, pues, en lo que sabían y en lo que tenían a su alcance. Las muestras de cariño que han recibido con los aplausos diarios, etcétera, etcétera, imagino que le habrán servido de acicate y de aliciente para seguir luchando, pero quizás habrían echado de menos más otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de agradecer. Yo agradezco muchísimo, de verdad, a la población de Córdoba cuál es la respuesta que tiene a su hospital, porque es algo que no solamente en el ámbito que nos ocupa en particular el coronavirus, sino que es lo que decíamos, ¿no? El hospital está constantemente recibiendo muestras de reconocimiento, de afecto, de cariño por parte de la población, y esta, pues, indudablemente, pues ha sido otra, pues pública, notoria, ¿no? Indudablemente, pues a todos nos sobrecogía un poco esos aplausos dedicados al personal sanitario, siempre a las 8 de la tarde, ¿no? Doctor Triviño, al margen, por decirlo de alguna manera, porque ha sido imposible estar al margen de esta situación del coronavirus, en el día a día del hospital hay y ha habido, como siempre, otras muchas patologías, otros muchos enfermos. Durante este tiempo de pandemia de coronavirus, los esfuerzos se han centrado especialmente en la crisis sanitaria generada, pero ¿qué ha pasado con el resto de enfermos de otras patologías? ¿Su atención se ha visto mermada? Bueno, necesariamente, pues al inicio de esta situación en la que, desde el punto de vista formal y corporativo, ¿no? Pues hubo que establecer una priorización de actividad, porque, como decíamos, no sabíamos bien realmente la magnitud del problema al que nos estábamos enfrentando y el hospital responsablemente necesitaba estar preparado para amortiguar lo que no sabía que le pudiera llegar, ¿no? Y de hecho, el plan de contingencia que elabora el hospital contemplaba hasta una cantidad altísima de pacientes críticos a los que el hospital estaba capacitado para poder atender, ¿no? Después la evidencia nos ha dicho, porque, oye, que gracias a Dios se ha podido atender no sin esfuerzo, pero con relativa solvencia, y eso nos enorgullece, ¿no? Al hilo de lo que comentábamos, pues necesariamente hubo que establecer un plan de priorización en el que, bueno, pues se han desarrollado mecanismos asistenciales diferentes que nos han permitido una asistencia sanitaria diferente. Se ha desarrollado la consulta telemática, evitando en la manera de lo posible que el paciente accediera al hospital y, por supuesto, buscando que no se mermara su asistencia, ¿no? Consulta telefónica, revisión periódica, en fin, cantidad de procedimientos que son novedosos, son situaciones que hace unos meses pues no nos podíamos a lo mejor ni imaginar,
y que creemos que realmente han venido para quedarse, ¿no? También es lógico decir, porque yo creo que, oye, eso es en honor a la verdad, que toda la patología oncológica, la patología urgente y prevalente se ha seguido atendiendo en el hospital con todas las medidas de seguridad que los pacientes y los profesionales han necesitado, ¿eh? En este tiempo se han dejado de realizar muchas intervenciones quirúrgicas necesarias o más urgentes. No, las intervenciones quirúrgicas urgentes y las preferentes, entendido por las preferentes, las que afectan a la patología tumoral o a aquellos procesos, aquellas enfermedades que afectan a la calidad de vida y que pueden tener una repercusión severa, se han seguido manteniendo. Mentiría si dijera que ha habido que equilibrarlo con la sensación de miedo que incluso los propios pacientes alguna vez han manifestado, ¿no? Y ellos, pues en algunos casos han sido incluso reticentes a la intervención, planteando una demora razonable que se ha atendido y se está atendiendo. Y de hecho el hospital ahora mismo está en lo que llamamos una fase de desescalada, que es un periodo en el que de forma equilibrada, secuencial y razonable, poco a poco se va devolviendo la actividad a su nivel basal, ¿no? El nivel anterior al estado de pandemia. Eso quería preguntarle, si efectivamente esa vuelta a la normalidad en el día a día, ¿en qué se va a notar o en qué se está notando ya y cuáles van a ser los pasos siguientes? Pues efectivamente, bueno, pues podemos hablar de que lógicamente poco a poco se van recuperando actuaciones que son cotidianas y se van recuperando las consultas de revisión, las consultas de primera cita, los pacientes que provienen de atención primaria se les está dando ya su cita y se les está viendo en un tiempo razonable. Se están desarrollando igualmente consultas telemáticas, ha habido incluso actuaciones que se han tenido durante esta pandemia que se le ha visto la utilidad y la rentabilidad desde el punto de vista clínico y por favorecer la confortabilidad del paciente, evitando su desplazamiento al hospital, pues son consultas que han venido para quedarse, como hablábamos antes con la consulta telefónica, ¿no? Mientras hablaba con usted me ha venido una pregunta a la cabeza. Creo que en unos días se celebra de nuevo el Día Mundial del Donante de Órganos. En este tiempo, ese asunto, el trasplante de órganos, ha seguido realizándose. ¿Se han realizado trasplantes de órganos en Reina Sofía en este tiempo o no? Bueno, la actividad trasplantadora fue una de las actividades que hubo que pausar razonablemente durante una semana. Es verdad que ya se ha reanudado y de hecho hace poco hemos tenido ya el primer trasplante pulmonar que se ha hecho después durante el estado de alerta, ¿no? Durante la pandemia, y poco a poco progresivamente se va recuperando también la actividad trasplantadora. Y una pregunta antes de que finalicemos, doctor Triviño. Resulta que estamos ya en las fases de desescalada, de salida, de entrada, de tal, bueno, un poco la vuelta a la normalidad en todos los ámbitos, pero a día de hoy seguimos sin que todo el mundo se haya podido hacer un test en nuestro país, ¿no? Bueno, realmente la epidemiología que ha tenido la enfermedad no es simétrica en todas las ciudades, ¿no? El ambiente epidemiológico que ha tenido Córdoba ha sido, por así decirlo, ¿no? Aunque decimos para un sanitario, pues un único fallecimiento siempre es demasiado, ¿no? Pero bueno, podemos entender que el ambiente epidemiológico que ha tenido Córdoba, la casuística que ha tenido, pues ha sido un ambiente un poco de contención en el que el hospital ha podido responder y la población pues ha tenido, digamos, por debajo de la media de lo esperable para el resto de comunidades. No se puede comparar con lo ocurrido, por ejemplo, en Madrid, ¿no? donde la epidemiología es distinta y por tanto la población también pues tiene otro nivel de respuesta ante la infección, ¿no? Bueno, pues aunque bien ha dicho usted que un solo fallecido ya es algo terriblemente trágico, valga la redundancia, yo creo que los cordobeses una vez más podemos estar satisfechos del Hospital Reina Sofía, pero especialmente satisfechos del personal que lo compone, que gracias a su esfuerzo, a sus horas sin límite, a su falta de sueño, a su falta de medios, en muchos casos, al margen de los que tienen otro tipo de responsabilidades que están en otras cosas, son los que han salvado la situación.
Así es que yo, si me lo permite, en nombre de esta casa, de Onda Mezquita Televisión y en el mío propio, yo le quiero dar la enhorabuena y las gracias en nombre también de la sociedad cordobesa por todo lo que han hecho. Yo se lo agradezco de verdad y lo hago extensivo a todos los compañeros, a todos los profesionales del centro, y yo creo que es el momento no solo para que Córdoba esté satisfecha de su hospital, sino que también el hospital está satisfecho de los ciudadanos de Córdoba. Pues ha sido un placer. Confiemos en que la próxima vez podamos hablar ya de otros proyectos innovadores y que hayamos dejado desgraciadamente este tema, aunque imagino, y lo hablábamos antes, nada volverá a ser igual. Bueno, nada volverá a ser igual, pero tendremos ocasión de hablar de proyectos innovadores. El hospital sigue vivo, seguirá vivo y con mucha fuerza. Pues está emplazado y aquí le esperamos como siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Álvaro, a vosotros. Pues hasta aquí la entrevista con el doctor Francisco Triviño, director médico de Reina Sofía, al que hemos agradecido, yo creo que en nombre no solo de esta casa, sino de todos los cordobeses que nos están viendo, la gran labor que los profesionales de la sanidad, en los que se incluye, pues como bien decía, desde la persona del servicio de limpieza al que pone el café o el menú a los médicos, hasta el máximo responsable médico. Es una satisfacción para los cordobeses tener este hospital y yo creo que, como siempre, hay que seguir teniendo motivos para la esperanza. Y no se olviden, sean felices.